Hay historias que no envejecen. Se empeñan en reabrir cicatrices, en obligarnos a mirar de nuevo hacia donde preferiríamos no mirar. La de Armando Valdés es una de esas historias. Ocurrió en 1977, en los confines altos del norte chileno, donde la tierra parece más cerca del cielo y el viento arrastra la soledad como un ave se dirige al sur. Allí, a pocos kilómetros de Putre, en la Pampa Yuscuma, región de Arica y Parinacota, Chile, en las cercanías del regimiento de granaderos que custodiaba la frontera, una guardia de conscriptos presenció algo que dejó huellas permanentes. La desaparición breve y la vuelta extraña de su cabo. 15 minutos que se estiraron hasta convertirse en leyenda. Lo que pasó a continuación llenó páginas de diarios, despertó la curiosidad de ufólogos y la prudencia de mandos militares, y tejió con hilos de duda y asombro una de las historias más comentadas en la ufología latinoamericana. Antes de continuar, y si te está gustando esta historia, entonces dale like y suscríbete a nuestro canal para no perderte los sucesos reportados en el mundo de ovnis y vida extraterrestre. La imagen de Putre es sencilla y amplia. Un poblado altiplánico a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, encaramado en la puna donde el aire es claro y la claridad es aguda. Hacia el norte, la frontera se proclama con cordones de piedra y brezales, y los cuarteles marcan una presencia constante. Caballos, soldados, el olor del cuero y del día a día militar. Entre esos pliegues de cielo y tierra está la Pampa Yuscuma, una vasta extensión de pastizales, rocas y pircas, muros de piedra, donde los animales se resguardan y donde las guardias de la caballería pasaban las noches velando por el ganado, por la frontera, por las costumbres de un país que siempre presagia algo más que la soledad. Es en ese paisaje, con el volcán Parinacota al horizonte y el frío tomando la voz de los hombres, donde se sitúa el relato que vamos a recorrer. No es una ciudad bulliciosa. Putre es un punto en el mapa, un lugar de suma tranquilidad. Pero desde allí, aquella madrugada de abril, el mundo, para quienes estuvieron, adoptó una forma distinta. Era la noche del 25 de abril de 1977. Por casualidades de la vida militar, el turno que debía corresponder a otro recayó en el cabo Armando Valdés. Bajaron al puesto 7 conscriptos, jóvenes del interior, hombres de pasos largos y miradas penetrantes que empezaban a conocer otros lugares del país. Entre ellos, Pedro Rosales, Germán Riel, Juan Reyes, Julio Rojas y Raúl Salinas. La guardia se apostó en la oscuridad para cuidar caballos, víveres y herramientas, agrupada alrededor de una fogata pequeña para combatir el frío que baja fácilmente los 0 grados. Eran las horas muertas, cuando las conversaciones se vuelven de gestos y más serias. El viento se detenía a veces, como si el mundo contuviera la respiración. Y fue entonces cuando los 2 soldados que hacían patrullaje regresaron con un aviso de sobresalto. Habían visto una luz, dijeron. Una luz que venía de los cerros, que bajaba y se posó firme, a unos 50 metros de altura. Una claridad que no remitía, que iluminaba como a pleno día. Una luz que proyectaba una neblina y perfilaba una forma. El ganado, en un silencio inédito, figuraba como si hubiese sido hecho de madera. Nada respiraba. Los muchachos, sencillos, recitaron sus plegarias. La incredulidad se mezcló con todos los sentidos en alto. Pasaron 20 minutos. La luz no se movía. Los nervios se tensaron como una cuerda. Y el cabo, hombre de oficio, de órdenes y de frente, decidió salir. Caminó hacia la pirca, se paró en la puerta y ordenó en voz firme que quien estuviera allí se identificara, que se presentara. Quizá pensó en un helicóptero de la frontera, en pastores extraviados, en un avión. Quizá pensó en todo
o en nada. Lo cierto es que en ese instante, el cabo dejó de estar entre los suyos. La escena que siguió es la que pasó a la historia. Los conscriptos vieron al cabo desaparecer. No hubo carrera épica ni sonido de motor. Un silencio. Luego, la conmoción. 20 minutos después, el hombre apareció tambaleante, los ojos desorbitados, la voz alterada. Ya no era el mismo. La barba, que minutos antes estaba rasurada o apenas insinuada, se había vuelto abundante. Su reloj estaba detenido. Y lo que más desconcertó, la fecha de su reloj estaba adelantada 5 días. Él mismo no recordaba nada de lo ocurrido. No supo decir de forma coherente dónde había estado ni qué había vivido. Pero en su piel había una extrañeza y en su silencio una sensación de vacío que ninguno de sus camaradas pudo borrar con palabras. Un detalle sombrío se clavó en la escena. El reloj del cabo marcaba las 4:30, detenido, con una fecha que ya no era la del 25 de abril, sino el día 30. A ojos de todos, ese desfase temporal parecía una raya en la realidad. ¿Qué significan 15 minutos en un reloj que, de pronto, marca 5 días más? ¿Cómo cuantificar la pérdida o la ganancia de tiempo? En la ufología, existe el concepto de missing time, tiempo perdido, cuando a una persona le faltan horas de su memoria. El caso del cabo Valdés parecía la inversión, tiempo ganado o manipulado. El cuerpo y el calendario contradijeron la experiencia del presente. Las preguntas que el soldado no pudo responder fueron las que encendieron los titulares y las discusiones. ¿Estaba loco? ¿Había sido víctima de alucinación colectiva? ¿Había sido objeto de una broma de mal gusto? ¿O aquello que habían visto, esa luz inmóvil, ese silencio sobre el ganado, pertenecía a algo que no encajaba en nuestras palabras? Luis Maturana, del diario La Estrella de Arica, fue uno de los primeros periodistas que, con oficio y cierto riesgo, investigó los hechos. En un contexto de alta tensión fronteriza, Chile cuidando su norte con decisión gubernamental y militar, publicar relatos sobre objetos voladores no identificados era complicar la geopolítica. La versión inicial en la prensa hablaba de una patrulla que vio un ovni. El ejército, en un movimiento estratégico, cambió parte de la narración. Se habló de patrulla por el hecho de que una patrulla está armada y provista de radio. La guardia de conscriptos que realmente había estado allí no tenía ni los equipos ni los medios para comunicarse con rapidez. Llamar patrulla a aquella guardia fue, según algunos, una manipulación deliberada para proteger informaciones sobre despliegues y logística. Una guardia débil sugiere debilidad. Una patrulla, preparación. La prensa nacional, incluso medios alejados del sensacionalismo, como el Mercurio, replicaron la noticia. Hubo redobles de cautela y solicitudes oficiales de frenar las publicaciones. Pero la historia había saltado las barreras locales y ya corría por agencias y editoriales. La prensa seria enfrentaba el dilema de siempre: publicar un hecho que podría perjudicar su credibilidad o ser la voz que registra un evento excepcional. En este caso, la verdad quedó expuesta en 2 capas: una de lo que había sucedido, otra de lo que las autoridades estaban dispuestas a permitir que se supiera. Con los años se confirmó lo esencial. No se trató de un único testigo. Los nombres surgieron tras rastreos. Los 5 conscriptos que estaban en la noche del 25. Rosales, Riel, Reyes, Rojas, Salinas. Mantuvieron, con variaciones menores, relatos coincidentes. Coincidieron en la visión de la luz, en la parálisis del ganado, en la desaparición del cabo y en su tardío regreso con barba y desorientado. En lenguaje jurídico se diría que eran testigos consistentes, múltiples voces que apuntan en la misma dirección.
Para un investigador, la coherencia entre relatos reduce la probabilidad de un invento individual. Para un escéptico, la multiplicidad es insuficiente si las condiciones de sugestión y miedo eran las mismas. Pero lo más inquietante no era la coincidencia, sino la calidad de los testigos. Jóvenes sin exposición previa a la cultura ufóloga, sin interés en la gloria mediática, reclutados de zonas rurales donde la televisión y la ciencia ficción no penetraban con fuerza. Esa circunstancia reforzó para muchos la percepción de autenticidad. Personas sencillas que describían algo que nadie esperaba. En los meses y años siguientes, la palabra que intentó cerrar el enigma fue abducción. La tradición moderna de abducciones, relatos donde seres no humanos secuestran, examinan y devuelven a humanos, se ajustaba a algunos elementos del caso Valdés: pérdida de memoria, intervenciones físicas, pruebas en clínicas y la sospecha de que las víctimas sufren procedimientos reproductivos o experimentales. Investigadores como David Jacobs sostienen que existe un patrón en cientos de casos: procedimientos médicos, implantaciones y la producción de híbridos. En ese marco, la aparición de la barba y el reloj adelantado se lee como evidencia de manipulación temporal, la incomunicación del cabo como resultado de una intervención externa. Sin embargo, la abducción es una hipótesis que exige pruebas extraordinarias. En la experiencia chilena, hubo quien afirmó que Valdés fue sometido a estudios médicos secretos, que fue trasladado a instalaciones, que la NASA o el ejército habrían intervenido. Nada de eso aparece en archivos públicos. Sí existe, por el contrario, la certeza de protocolos médicos cerrados y de confidencialidad, exámenes psiquiátricos que, según fuentes, permanecen clasificados. No todas las respuestas pasan por los extraterrestres. La ciencia, siempre cautelosa, propuso alternativas: descargas eléctricas, plasmas atmosféricos, emanaciones de radón que en condiciones peculiares pueden crear fenómenos luminosos y efectos físicos en las personas. El profesor Rafael Vera, de la Universidad de Concepción, defendió una hipótesis basada en eventos eléctricos naturales: acumulaciones de gases radiactivos en cavernas o grietas, interacción con tormentas, formación de plasmas que se comportan como cuerpos luminosos, capaces de alterar la conciencia, provocar contracciones musculares y, en algunos casos, producir efectos sobre relojes y aparatos electrónicos. Experimentos y testimonios en otras latitudes refuerzan la posibilidad de que el plasma provoque experiencias intensas: desmayos, visión de luces, parálisis temporal y efectos sobre la piel y el vello. Algunos estudios de laboratorio replicaron sensaciones de experiencia religiosa o abducción mediante campos magnéticos o estímulos auditivos. La mente humana, sugiere la ciencia, es moldeable frente a ciertos estímulos físicos. El plasma podría producir percepciones compartidas y explicaría algunos de los componentes del caso Valdés sin invocar agentes inteligentes. Pero el plasma no explica la barba en 15 minutos ni el reloj con 5 días de adelanto de forma clara y directa. El plasma es una causa probable de alucinaciones colectivas o de campos de energía. No es una respuesta limpia a todas las piezas del rompecabezas. A lo largo de Chile y del mundo, hay relatos que se parecen entre sí. El mecánico Chito Cerda, en Santa Bárbara, en 1968, describió una luz inmensa que detuvo su automóvil y lo dejó inconsciente por minutos. Su experiencia y la de otras familias de la región apuntan a avistamientos con falta de recuerdo. En otros rincones, en cuevas precolombinas de la zona de Hudson o en grutas del Biobío, octava región de Chile, se han detectado concentraciones de carga eléctrica capaces de producir efectos en semillas y en humanos. El fenómeno remite a la posibilidad de que ciertos lugares concentren energías que la ciencia apenas comienza a cartografiar. En Estados Unidos y Europa hay casos con cámaras, registros infrarrojos y mediciones que muestran bolas calientes o descargas plásmicas. Los testimonios de pilotos, la detección por radar y las grabaciones FLIR modernas suman una capa técnica al problema.
No todos los avistamientos son fogonazos de la imaginación. Algunos dejan huellas medibles. Pero entre esa evidencia técnica y los relatos íntimos hay una brecha interpretativa que cada investigador llena con sus prejuicios. Unos ven tecnología, otros ven naturaleza, otros ven intencionalidad. ¿Qué hizo Valdés después? La sombra de la curiosidad encontró respuestas a medias. No fue dado de baja por problemas psiquiátricos. Al contrario, siguió su carrera en el ejército y, según confirmaciones, ascendió. Hoy figura como suboficial. Vivió retirada a la vida pública. Se dedicó al servicio veterinario del ejército en Coyhaique y evitó la exposición. Algunos colegas cuentan que su rendimiento mejoró, otros que quedó marcado, con un vacío que prefirió no llenar con palabras. La verdad sobre su experiencia permanece resguardada por su silencio y por la discreción institucional. Los exámenes médicos que se le practicaron en aquel tiempo están protegidos por el secreto médico. Las versiones que circulan, de hipnosis, de traslado y de intervenciones, no son verificables en documentos públicos. Así, el misterio se mantiene vivo. La figura del cabo se volvió un habitante ambiguo, entre la normalidad y la leyenda. Algunos afirman que el caso Valdés es una pieza más de un tablero mayor de experimentación. Híbridos, secuestros sistemáticos, trato comunitario con visitantes. Otros sostienen que es una concatenación de errores, sugestión y electricidad natural. La tercera postura, la menos romántica, habla de una mezcla de todo. Fenómenos naturales interpretados por mentes sometidas a la ansiedad de la frontera, amplificadas por la prensa y protegidas por la estrategia militar. Pero hay una verdad inamovible. La gente necesita historias que encajonen lo inexplicable. Cuando una sociedad enfrenta un hecho que no entiende, lo narra. Cuando el Estado calla, el rumor ensancha. Cuando hay testigos múltiples, el relato encuentra una dimensión social. En Putre, los conscriptos no inventaron el relato para hacerse famosos. Nadie va a pedir fama en la puna. Contaron lo que vieron. Y eso, por sí solo, obliga a tomar nota. La historia del cabo Valdés nos enseña eso. La memoria colectiva no siempre coincide con la evidencia documental. A veces supera la evidencia, la decora, la reinterpreta. A veces la corrige. En otros casos, la memoria misma se convierte en el objeto de estudio. ¿Qué es más valioso? ¿Los archivos, que pueden ser manipulados? ¿Los testimonios, que pueden ser víctimas de la sugerencia? ¿O la búsqueda incesante de explicación, que puede convertir lo pequeño en enorme? En la Pampa Yuscuma, los muros de piedra siguen en pie. Los pastores siguen con sus caballos. El viento no se ha enterado de la controversia humana y sigue golpeando las caras con la misma indiferencia. Pero, durante las noches, algunos de quienes estuvieron allí siguen escuchando en su sueño la voz del cabo, otra vez diciéndoles que no saben quiénes somos. Es una frase que no entiende la lógica humana y que, quizá, no fue dicha para nosotros. Quizá fue dirigida a otra inteligencia. O quizá no fue dicha en absoluto, sino que quedó en la piel de los testigos, como un eco. Hoy, en el 2026, a un año exacto que el caso cumpla 50 años, la pregunta sigue abierta. No porque la ciencia sea incapaz de demostrar que no hubo intervención externa, sino porque la experiencia humana es más rica que cualquier protocolo explicatorio. Los avistamientos modernos, las filmaciones de pilotos, los archivos desclasificados del Pentágono, los estudios de plasma, todo contribuye a un escenario en el que la hipótesis extraterrestre es posible, la hipótesis natural es plausible y la hipótesis conspirativa es persistente. En medio están las personas. Valdés, los conscriptos, el periodista que fue, la familia que cayó, la prensa que publicó y las instituciones que en la época regularon la información. El caso del cabo Armando Valdés no es solo un relato de luces en la noche. Es la historia de un terreno en que la memoria, el miedo y la autoridad se cruzaron y produjeron algo que hoy llamamos mito.
Es también un recordatorio de los límites de nuestra mirada, que no siempre alcanzamos a ver la complejidad entera de un suceso, y que la única respuesta honesta a veces es la duda sostenida. Si algún día Valdés decide contar en voz alta su experiencia, si los archivos alguna vez se abren y permiten leer lo que hoy está sellado, quizá cerraremos un capítulo. Pero la leyenda seguirá. Por los jóvenes que vieron la luz, por el reloj detenido y por la barba que no debería haber crecido en 15 minutos. Porque al final, lo que nos conmueve no es solo la posibilidad de que existan seres de otro mundo. Es la certeza de que, frente a lo desconocido, nuestra humanidad se desdibuja y revela todo lo que presume y todo lo que sueña. Vuelve la imagen de Putre, la carretera polvorienta, el regimiento alzándose en la distancia, el viento que lleva piedras pequeñas. En la noche, la pampa Yuscuma guarda su silencio como quien cuida un secreto. A veces, cuando la luna es afilada, uno jura ver en la lejanía una luz que baja y se posa, como si el pasado intentara respirar otra vez. Si alguna vez te acercas a Putre, pregunta por el Cabo Valdés. Tal vez te miren con recelo, tal vez te llamen loco, pero en algún lugar, bajo el frío y el vasto cielo del altiplano, hay un reloj que no coincide y una barba que creció en 15 minutos para dejar en claro que a veces el mundo no respeta nuestro tiempo.